Qué bueno que se dejen acompañar a esta hora por Telemedellín y especialmente por nuestro programa Medellín Ciudad Saludable. Bienvenidos al consultorio de Telemedellín y la Secretaría de Salud de Medellín, 441-2100. No olviden, la línea telefónica es directa y solo marcando esa línea rápidamente usted se puede comunicar o con la doctora Fanny Isabel, que todos los días los atiende entre las 11 y las 12 del mediodía, o con el especialista de cada jornada. El doctor Michel Bolsi es neurólogo y es nuestro invitado de hoy. Ya les voy a contar de qué se trata. ¿Quién no ha sentido un dolor de cabeza? ¿Quién no ha tenido una migraña por lo menos alguna vez en su vida? Vamos a hablar de cefaleas. Hay una cifra y un dato que me impresionó de entrada. Hay por lo menos 13 tipos y contando, pueden ser más. Doctora Fanny Isabel, bienvenida, buenos días. Hola Felipe, buenos días. Y sí, muy buena la pregunta con la que arrancaste. Yo sé que eso les va a abrir mucho pues como la curiosidad frente a este problema. El doctor Michel Bolsi, como lo dice Felipe, es neurólogo, pero es especialista precisamente en cefalea, en dolor de cabeza. Un problema que donde preguntemos, el 90% de las personas van a decir que algún momento de su vida han tenido dolor de cabeza, algún tipo de cefalea. Lo raro es que digan, no, a mí nunca me duele la cabeza. Eso sería lo raro. Entonces es un problema, una situación que nos confunde mucho, que incapacita bastante, que preocupa bastante. Entonces por eso lo trajimos hoy acá con uno de los mejores especialistas, yo diría pues que el que más sabe de cefaleas en Medellín, y que queremos que sea una guía seria, una orientación para ustedes, para poderlos ubicar en el contexto de esta enfermedad, para que aprendamos sobre prevención y para que aprendamos sobre nuevos tratamientos. El doctor Michel Bolsi ya había estado con nosotros en Medellín Ciudad Saludable y tuvo la deferencia de aceptar una nueva invitación para atender las consultas que ustedes tienen. Y da usted una cifra, doctora Fanny Isabel, si a uno le consultan, si uno sale a la calle a preguntar a la gente, ¿a usted le ha dado un dolor de cabeza alguna vez en su vida? Sí, el 90% dice que sí. De hecho, casi el 50% podría contestar, me ha dado en el último año. Por lo menos son las estadísticas que se manejan. Pero hay un asunto con el que hay que tener cuidado. Las cefaleas, los dolores de cabeza, a veces son subestimados. Y las personas no buscan el tratamiento y el acompañamiento profesional necesario. Más del 50% de las personas que tienen una cefalea, un dolor de cabeza que supera 1, 2, 3 días, lo que hace es automedicarse, ir a la farmacia, al supermercado, comprar algún medicamento, lo que el vecino, la mamá o el familiar diga, va y empieza a tomar esos analgésicos de manera indiscriminada, tal vez generando una mayor situación problemática, o tal vez no resolviendo, empeorando las cosas o no resolviéndolas, aplazando la búsqueda de una salida acertada y profesional. Claro que sí, ese es el punto. La mayoría de las cefaleas no tienen una consulta oportuna, un seguimiento, una continuidad en el tratamiento. En la clasificación de las cefaleas hay muchas, yo les voy a dar una que es pues muy sencilla, como para empezar la introducción del programa. Están las cefaleas secundarias, que generalmente son menores en presentación y tiene que ver con que es un síntoma secundario a otra enfermedad, por ejemplo, una infección, por ejemplo, un tumor, por ejemplo, un trauma, un golpe en la cabeza. Entonces son cefaleas que generalmente son más graves, que requieren más estudios. Afortunadamente se presentan en menor proporción. Y las cefaleas primarias, en donde está entonces la migraña, la cefalea tensional, son aquellas que se convierten en una enfermedad. Como la migraña, que es una enfermedad neurológica, se presentan en mayor proporción y tienden muchas a no ser diagnosticadas porque las personas no consultan a tiempo y porque hay una gran tendencia a la automedicación. Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Por qué se producen estas cefaleas? ¿Cuáles son esos factores desencadenantes? ¿Cómo aprender a reconocerlos? ¿Y por qué es tan importante una buena adherencia y una buena continuidad en el tratamiento? El uso o abuso de los analgésicos, y volvemos al punto de que muchas veces nos automedicamos y no buscamos la asesoría profesional, puede traer muchas complicaciones. Incremento del dolor, posiblemente, tal vez dependencia a los analgésicos o algún tipo de daño, complicación gástrica o renal. Es decir, el asunto no es simplemente de salir a buscar un analgésico y empezar a tomarlo de manera indiscriminada. Me llamó mucho la atención en la información para este tema que entre 10 y 30 minutos antes de producirse, por ejemplo, una migraña o un fuerte dolor de cabeza, se presentan unos signos, unos síntomas
20-25% de personas encuestadas que lo han padecido logran identificar alguna sensación extraña, lo que les permite adivinar, bueno, o no adivinar, entender, darse cuenta que lo que viene es un fuerte dolor de cabeza. También con eso vamos a insistir un poco con el doctor Bolsi hoy para que nos ayude a identificar y a ver qué medidas podemos tomar para diezmar el efecto de un dolor de cabeza. Claro que sí. Y dentro de las causas les cuento que es multifactorial. Hay desde las causas hereditarias, problemas neurológicos, en fin, muchas cosas que vamos ya a aclarar más con el especialista, pero también hay muchos síntomas asociados. El dolor de cabeza y sobre todo cuando se convierte en algo crónico afecta de forma importante la calidad de vida de los pacientes. Les puede producir depresión, ansiedad, alteraciones en el sueño, por ejemplo, y obviamente bajo rendimiento, tanto escolar cuando son jóvenes, adolescentes, o laboral cuando ya son personas adultas. Sé que les suena, que les gusta y que necesitan del tema y muchas claridades en esta mañana. Aprovechen 441-2100, 018-041-4099. Un saludo muy especial a esta hora para los oyentes de Telemedellín Radio, que nos están sintonizando por internet. Pueden acceder a Telemedellín Radio desde www.telemedellin.tv. Ahora les muestro el portal y el vínculo que está exclusivamente diseñado y preparado para eso, o incluso pueden descargar las aplicaciones móviles tanto en Android como en Apple. Busquen por TuneIn, iTunes, Winamp, por ahí pueden encontrar Telemedellín Radio. Muchas veces uno lo puede ver. El programa está ocupado, está trabajando, Claro. Le interesa el tema, lo puede escuchar por Telemedellín Radio. Veamos este informe y ya seguimos con la introducción y el saludo al doctor Bolsi que nos acompaña hoy. La cefalea es el nombre médico que reciben los dolores de cabeza. Este es uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso y puede clasificarse en primario o secundario, dependiendo si se asocia a un proceso patológico conocido o no. Dentro del primer grupo se encuentran la cefalea tensional, que es el tipo más frecuente y se debe a una tensión del cuello, hombros o cabeza ocasionado por factores como estrés, mala postura, fatiga o resfriados. La cefalea en clústers, la cual se presenta principalmente en hombres y se caracteriza por un dolor unilateral intenso en la región que rodea la cavidad ocular y está acompañada de manifestaciones como lagrimeo, congestión nasal y sudoración. La cefalea de rebote o por uso excesivo de analgésicos. Y la migraña, una condición que generalmente ocasiona dolor en un solo lado de la cabeza y que va acompañado de náuseas e hipersensibilidad al ruido y la luz. Esta dificultad es más común e incapacitante de lo que se cree, y muchas veces el desconocimiento de su tratamiento y de los factores que la desencadenan puede hacer que los dolores de cabeza se hagan más frecuentes e incluso intensos. Es por esta razón que identificar y evitar los desencadenantes de la cefalea, además de mantener buenos hábitos de vida como alimentarse y dormir bien, disminuir el estrés y realizar ejercicio, pueden disminuir la posibilidad de que esta afección se convierta en un episodio constante para su vida. Si las cefaleas continúan presentándose de manera fuerte y prolongada, no dude en acudir al médico para que éste pueda ayudarle a encontrar el tratamiento adecuado. Bueno, y esta última parte de la introducción es muy interesante. Si hay factores de riesgo y factores desencadenantes de las cefaleas, pues también hay factores protectores y que podemos controlar. Dormir bien, hacer ejercicio, una alimentación adecuada, aprender a identificar cuáles son esos alimentos o esas situaciones que me la pueden desencadenar, el calor intenso, los cambios hormonales en la mujer, algunos alimentos especiales también. Entonces, poder controlar todo esto nos va a ayudar a tener mucho mejor control de estas cefaleas que pueden llegar a ser tan incapacitantes. Usted decía que la migraña es una de las cefaleas primarias, de las más comunes, de las más importantes, y hoy ocupa el tercer puesto en generar discapacidad y baja productividad, con unos altísimos costos sobre la productividad del mundo. Se calcula que en Colombia hay cerca de 5 millones de personas, que es una cifra bien representativa en un país de 47 millones de habitantes, que sufren de migraña. Algunos datos para entender un poco más este asunto. En la línea ya está Marta Valencia, pero primero saludemos a nuestro especialista del día, que es el doctor, como les decíamos, Michel Bolsi. Doctor Bolsi, bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo está? Hola. Les contábamos que es neurólogo y es especialista en cefaleas. Pues si el doctor Bolsi nos lo permite, vamos de una vez con Marta Valencia, que está en Belén. Nuestro propósito siempre es, por supuesto, atenderlos a ustedes. Marta, buenos días. escuchando. La estamos escuchando. Bienvenida, ¿cómo está? Yo llamo mucho
ministro allá, yo siempre llamo. Gracias. Qué pena, yo tuve un problema de un cáncer terminal, muchas cirugías en la cabeza, me quedé el lóbulo superior destapado, me duele horrible la cabeza. ¿Cómo serán los dolores que a veces me ponen a llorar? Entonces yo mantengo muy enfermita. ¿Qué será que me pueden recomendar para eso? Yo he ido al médico, he estado hospitalizada muchas veces y nada me vale. ¿Y sigue con los dolores de cabeza, Marta? ¿Ah? ¿Sigue con los dolores de cabeza? Sí, horrible. Marta, ¿el cáncer inicial que te diagnosticaron era en dónde? Sí. ¿En dónde? ¿De dónde? ¿El cáncer que tenías? ¿En dónde estaba localizado? Un cáncer terminal, mejor dicho vulgarmente. Un cáncer terminal. Me sacaron el lóbulo derecho de la cabeza, Ajá. de la parte posterior del lado derecho de la cabeza. Yo tengo ahí nomás, me han hecho colgajos y todo. Ya como no pudieron hacer nada, me quedé así. Y esa cabeza es muy malita. Tengo muchas cicatrices, adherencias, isquemia, me dio una isquemia también, una isquemia cerebral. Sí. Y estoy bien, gracias a Dios. Pero tengo muchos problemas. Claro. ¿Qué edad Yo tiene quería ella? ver que me ¿Qué edad lo- tiene doña Marta? ¿Ah? ¿Cuántos años tiene? 61 tengo ya. 61. Doña Marta, Estoy muchísimas. joven todavía, ¿cierto? ¿Cómo? Muy Muy joven. joven. Está muy Claro, muy joven todavía. Y con una actitud muy optimista y muy linda porque dice, me fue muy bien a pesar Y estoy muy bien, sí. Exactamente. Bueno, Muy bien, vamos Marta, gracias. a consultar con el doctor y muchas gracias por Doctor llamarnos y por ser tan fiel. Bueno, yo pienso que hay que hacer un énfasis en lo que ahorita ustedes hacían de introducción, y es tomar el cerebro como un órgano que es plástico, y en esa medida ese órgano tiene unas funciones. Evolutivamente esas funciones están empaquetadas en diferentes tipos de circuitos. Y esos circuitos están interconectados por sustancias. Para que todos recordemos, en el cerebro las funciones no se dan por contacto físico de una neurona con otra, sino que ese contacto, esa transmisión se da a través de sustancias que transmiten desde un sitio a otro. Eso es lo que llamamos transmisor cerebral. Y hay transmisores para diferentes funciones. Un transmisor es como una llave que entra a una chapa y genera una función, llámese encender o apagar. Y ese circuito que se enciende y se apaga, a su vez transmite a otros circuitos y encienden o apagan transmisiones de impulsos. En esa medida, entonces, el cerebro tiene como responsabilidad muchas funciones, y una de esas es controlar que no nos haga algo daño al cuerpo, protegernos. El dolor es un mecanismo de protección que todos tenemos los seres vivos para evitar que algo nos haga daño, sea algo interno o externo. Por motivos que no sabemos cuáles son, esos circuitos, esas conexiones que evolutivamente tenemos graduadas para que solo se enciendan en determinadas situaciones de protegernos, por motivos genéticos, como la doctora Fanny Isabel lo decía, pero por otros motivos de mal funcionamiento, surge un trastorno donde, siempre lo hago ejemplo a mis pacientes, yo tengo un peaje que debería impedir que un impulso dispare otro. Por un motivo desconocido, ese peaje no funciona correctamente y permite que un circuito que ya está inestable se active más. Y una vez ese circuito se activa, genera una cascada de múltiples reacciones internas en el cerebro, donde hay una inflamación del tejido. Se inflama el tejido que rodea el cerebro, que llamamos las meninges. O sea, cada vez que hay dolor hay meningitis química, y por eso es tan doloroso el dolor. Pero también a su vez se inflama el tejido de la piel, que llamamos subcutáneo. Y ese tejido subcutáneo inflamado también hace que se torne sensible. Entonces, además de eso, se activan unos nervios que son internos y unos nervios que son externos. Entonces, para la respuesta de la señora, posiblemente, como ustedes lo decían, muchas personas menosprecian el dolor, y como asumimos que es normal tener dolor de cabeza, no le damos importancia. Viene un proceso de la vida importante como una cirugía del cráneo,
Y al hacer la cirugía, sea cirugía de senos paranasales o del cráneo por algún motivo, al entrar hay que cortar los nervios. Al cortar los nervios, cuando los nervios se reconectan, generan un corto mayor al que ya estaba previamente. Entonces eso genera más dolor. Entonces posiblemente lo que hay que hacer en ella es intentar dar medicamentos que modulen y apaguen un poco el volumen del circuito. No se va a poder hacer una curación porque desafortunadamente ya tiene un daño que se generó, que había que hacerlo, pero se pueden dar medicamentos que no son analgésicos, usted lo decía muy bien, que no son los analgésicos, que son los que permiten en el mediano plazo hacer un adecuado control de la enfermedad. Y hace pocos años salió un artículo en Harvard muy interesante donde se demostró que no solamente son los tejidos subcutáneos y las meninges las que participan, sino que también tenemos unos nervios que perforan el cráneo y van desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. Entonces, cuando esos nervios también entran en un mal funcionamiento, el hueso, el cráneo no es tan inerte como no pensábamos, sino que también participa en el proceso del dolor de cabeza. Pues muchas razones entonces para que nos duela la cabeza, pues arrancando con esta explicación y tenemos nueva llamada, ustedes son los protagonistas de este programa, tienen prioridad. Janet Jiménez nos está llamando desde Belén. Buenos días, Janet, ¿cómo estás? Sí, buenos días, doctor, ¿cómo le va? Y todos ustedes. Muy bien, gracias. Mira, la inquietud es que yo tengo una niña que, ella en este momento tiene 16 años, ¿cierto? Ella empezó desde antes de los 15 años con cefalea muy fuerte. Yo cada rato la llevo a urgencias por el dolor de cabeza. Y ya le mandaron ácido valproico y de parte, pues, como eso no le está valiendo, yo le compré Advil más, tampoco. Le doy ibuprofeno, le doy Cebedol, tampoco. Y la semana pasada se despertó a las 2 de la mañana porque le estaba dando taquicardia. Tenía el corazón súper acelerado, bueno, y se calmó, ella se levantó, es una aromática y bueno, ya. Y el domingo estábamos en misa cuando también ella todo el día es con dolor de cabeza, ¿cierto? Todo el día, bueno. Y la cabeza ella me dice que la siente súper embombada. Entonces yo le di el Cebedol y medio se le calmó, más sin embargo siguió con la cabeza súper embombada. Y ya en horas de la noche, pues cuando estábamos en misa, la niña se mareó, se puso toda pálida, y al momentico, pues que le dolía mucho la cabeza. Y se quedó, después era toda roja. Y cuando menos pensé, pues se le fue la respiración y al momentico otra vez el corazón le empezó a pulsar demasiado. Muy bien. ¿Alguna pregunta para Janet especial? Cada episodio de dolor de su hija, más o menos, ¿cuánto tiempo le dura? Todo el día, doctor. Y de los 30 días del mes, ¿cuántos días no le da dolor de cabeza? Por ejemplo, en la semana le da, sí mucho, 2 días. De resto, ella diario es con dolor de cabeza. Los días que no. Son Que más no le días da. con dolor que sin dolor. Sí, Exactamente. señor. ¿Y así viene desde hace cuánto tiempo con dolor tan frecuente? Hace por ahí 1 año para acá. ¿Y ya consultó, doña Janet? Sí, pero en la EPS me dicen que están muy escasos los neurólogos. Ok. De Igual hecho, ya está con ácido valproico, que es uno de los tratamientos. Doña Janet, mil gracias, qué caso tan interesante, muchísimas gracias por participar. a usted Dios les pague. Y vale la pena hacer unas consideraciones, y es que el dolor de cabeza surge en diferentes edades de la vida. Como usted lo decía, en cualquier persona puede haber dolor. Sabemos que puede haber dolor desde los 5 años, que empieza más frecuentemente en hombres, género masculino. De los 10 años en adelante, es más frecuente en las mujeres. Se supone que en la década de los 40-50 va bajando, pero de cada 10 migrañosos, 1 o 2 pueden debutar después de los 55 años. O sea que ni ser niño ni ser viejo impide libra. tener migraña. En cualquier momento lo puede suceder. Lo que también ahorita hablaba la otra señora que nos llamó, y lo que dice ella, tener dolor de cabeza no solo implica el dolor. Por un lado, la migraña no se define por ubicación, se define por la forma del dolor y los síntomas. ¿Y por qué eso? Porque como todos son circuitos que se interconectan, puede haber personas que tienen dolor en la región de atrás de la cabeza y del cuello, que muchos pensamos que no es migraña, pero por estudios que se han hecho, sabemos que de cada 10 migrañosos,
1 o 2 tienen dolor en la cara y es migraña. 3 a 5 tienen dolor cervical y es migraña. O sea que la ubicación no es un hecho para decir no lo tengo. En segundo lugar, como decía la señora con su hija, todos tenemos el sistema nervioso, que es el que nos controla de manera automática pulso, presión, temperatura, sudoración. Y cuando hay dolor, hay una respuesta involuntaria de ese sistema nervioso. Entonces, frecuentemente se incrementa el pulso, se incrementa la presión arterial, se incrementa la respiración, se incrementa el tono muscular, y eso es una respuesta que llamamos disautonómica, porque se incrementa más allá de lo que debería ser. ¿Pero por qué? Porque como hay algo que me está agrediendo, el cerebro da una respuesta a esa agresión para responder y protegernos. Entonces esas serían las razones por las cuales la niña siente esa taquicardia, esas molestias secundarias, ese dolor y tan en intenso. las poblaciones infantiles también sabemos que no es infrecuente que puedan tener incluso episodios donde se desploman. Sí. Porque hay un cambio del tono vascular. Nosotros tenemos arterias, que son las que suben sangre, y las venas, que son las que sacan la sangre. Y hay momentos en ese fenómeno de la inflamación de la meninge, que como les mencionaba, donde hay momentos que disminuye parcialmente el flujo de sangre en la zona de atrás, digamos, del tallo cerebral, y más o menos 20% de la población pediátrica puede tener episodios de pérdida de la conciencia transitoria, que es solo por la migraña. Doctor Bolsi, pero ¿cabría alguna posibilidad, algún porcentaje que esos síntomas, que esos signos que expresa la mamá de esta niña, que le dan a esta niña, pudieran ser algo diferente a una migraña? Esa es una respuesta, es una pregunta que siempre nos hemos preguntado, si siempre habrá algo por debajo. Porque siempre es el temor. ¿Será que me estoy equivocando? Y a la población que nos consulta, ¿será que tengo algo grave que ponga mi vida en riesgo? Claro. Y en general podemos decir con una posibilidad muy grande que rara vez encontramos algo. Hay unos estudios que se han hecho mundiales porque siempre nos da preocupación, voy a morir o requeriré una cirugía porque tengo algo grave. Tengo un tumor, tengo un cáncer. Una malformación. Un Es muy normal que aneurisma. uno piense eso. Un aneurisma, claro, completamente. Y es la cabeza la que normal, duele. Claro. sí. ¿Cierto? Y hay estudios, realmente, si los médicos fuéramos juiciosos en hacer un buen interrogatorio al paciente sobre sus síntomas y los escucháramos, y realmente no requiere mucho tiempo, requiere precisión, y si les hacemos un examen neurológico completo y exhaustivo, la posibilidad de que tenga esa persona, a pesar de que tenga unos síntomas aparentemente diferentes, el riesgo de tener una anormalidad estructural es 1 de cada 100.000. Pero si yo tengo un dolor, pero tengo además de ese dolor una pérdida de alguna función, llámese visión, equilibrio, conciencia, fuerza, sensibilidad, y no mejora, dura horas, dura días, ya así la posibilidad de que tenga algo grave es muy alta. Porque aquí realmente es la clínica en la que marca la pauta de si hay algo grave o no. Tristemente tenemos un sistema que no nos da mucho tiempo para interrogar al paciente y no tenemos tiempo de hacer un buen examen neurológico, que realmente es el trabajo con el que podemos llegar a diagnósticos precisos. Muy bien. Bueno, doctor, esta conversación se está poniendo muy interesante, entonces continúen preparando sus preguntas. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos con el doctor Bolsi. A ver, resulta que estuvimos hablando del divorcio y se nos quedó esa partecita de que, y entonces los hijos, que parece ser el gran problema del divorcio. ¿Les parece bien que hablemos de los hijos? Claro que sí. En la próxima emisión, ¿sí? ¿No tiene problema en volvernos a encontrar? Para nada, volveré a conversar con usted. Bueno, de pelea con Cupido se llamaba el primero. Ahora este se llamará Cupido se fue, pero me dejó los hijos. Operación Ciudad, próxima emisión. Ese es el título. Aquí te ves.
Yo soy tecnólogo, seguir pues con mi carrera que pienso pues estudiar arquitectura. No solamente que en unas zonas pues haya violencia y en otras zonas no haya violencia, ¿no? Es como básicamente pues generar pues en la ciudad una misma cultura, pues todos tenemos que aportar un granito de arena para poder transformar la ciudad entre todos. Esta semana los invitamos a disfrutar de la música, los buenos vecinos, las historias y la alegría de los habitantes de la Comuna 2. Gente como tú, este martes en directo desde el barrio Villa del Socorro. No más indiferencia, hablamos paso a la conciencia. Con el doctor Michel Bolsi, que es neurólogo y especialista en cefaleas, estamos conversando hoy en Medellín, Ciudad Saludable. Líneas telefónicas, redes sociales, correo electrónico para que participen rápidamente en redes. Revisemos internet, pues este es YouTube, www.youtube.com, para que busquen los capítulos ya emitidos. En Twitter hay un par de novedades, nuestros compañeros de Telemedellín nos están promocionando y haciendo un resumen del programa. Catalina Muñoz le dice a @lluevelove, va a tocar ver esto. En segundos por Telemedellín hablaremos de cefalea, le está recomendando el programa. Es así, hay que verlo. La gente de la Alcaldía de Medellín dice, hoy estamos en los barrios Villatina y Popular 2 con las unidades móviles de salud hasta las 4 de la tarde, totalmente gratis. Y en Facebook tenemos esta publicación, continúa segunda jornada de vacunación puerta a puerta en la Comuna 1 esta semana del 22 al 25 de febrero. Bueno, es hasta hoy, ¿no? El equipo de vacunación de la Secretaría de Salud de Medellín visita los hogares del barrio Granizal. Recuerden tener a la mano el carnet de vacunas y el documento de identificación. Es un servicio totalmente gratuito. Muy bien, Felipe, y a propósito del correo del programa, afortunadamente pues nos parece muy gratificante que los estén utilizando, y por allí nos escribe Maritza Muñoz, doctor. Es una paciente que hace un mes tuvo un trauma en su cráneo. Por este trauma le cogieron 8 puntos pues, en el servicio de urgencias, luego le realizaron una tomografía, un TAC, que no mostró nada especial, y que posterior a esto viene con cefalea persistente. Ha consultado 4 veces, pero no ha tenido una resolución de su cuadro. ¿Qué le podemos aconsejar a Maritza? Primero hay que preguntar si ella ha tenido previamente no dolor de cabeza, como para poder tener una claridad. Pero también es frecuente que después de traumas que no siempre requieren un impacto severo, hay traumas menores que pueden generar dolor por el mecanismo que ahora les mencionaba. El cerebro está inmerso en una bóveda y no está fijo. Está dentro de la bóveda del cráneo, pero no está fijo. Él está flotando porque hay un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo que le da flotación, lo hace liviano y permite que también se transporten todas las moléculas que participan en los procesos del cerebro. Cuando hay un trauma, por pequeño que sea, el cerebro sufre un impacto que se llama golpe contra golpe, que va de adelante hacia atrás y de un lado hacia otro. Pueden ser milímetros o micras de movimiento, pero eso hace que el tejido se rasgue. Hay algunas fibras que se traccionan. En ese proceso hay fibras de dolor que se pueden activar y se generan lo que llaman una cefalea postraumática. Generalmente no revierte gravedad, a no ser que tuviera pérdida funcional neurológica, que es lo que daría para considerar en un hematoma. Casi siempre se debe a un trastorno
puntual en algún sitio de la vía del dolor que se altera mecánicamente por el golpe. Y para esto, generalmente se recomiendan medicamentos de largo plazo que no son analgésicos, sino son preventivos, y también se pudieran utilizar excepcionalmente algún tipo de procedimientos que llamamos bloqueos craneanos, que le pueden ayudar a controlar parcialmente el dolor. Vale la pena siempre hacer el énfasis que una vez el dolor se activa, rara vez se cura. Todo el mundo piensa que yo tengo dolor de cabeza, sea sin causa o con causa, y me voy a curar. Se han hecho unos estudios de seguimiento por décadas, 10, 20, 30, 40, 50 años de seguimiento, y es bien llamativo y es hasta poco triste para todos nosotros. De cada 10 mujeres, perdón, de cada 100 mujeres con migraña, se curan, entre comillas, 8 a 10 de cada 10. De cada 100. De cada 100. De cada 100. 8. El porcentaje es muy bajito. Y de cada 100 hombres, en la década de los 10 a los 50 años, solo se curan de 8 o 9 de cada 100. Es decir, no estamos frente a una enfermedad reversible. Y por ese motivo hay que comprenderla y aceptarla como una enfermedad. Porque no solamente no es curable, sino que también se han hecho estudios. Hasta el año 2005 pensábamos que las cefaleas eran ocasionales, que eran de vez en cuando y no daban frecuentemente. Pero durante 10 años se hizo seguimiento de la población y sabemos que es frecuente lo que llamamos crónico. Y crónico no es porque llevo años con la enfermedad, sino porque son más de medio mes con dolor de cabeza. Y esa población se ha hecho seguimientos ya más largos, de 5 o 10 años, y desafortunadamente de cada 10 sujetos con dolor crónico, es decir, más de 15 días al mes de dolor de cabeza, solo remiten, es decir, vuelven a dolor esporádico 3 de cada 10. 4 de cada 10 siguen mal con más de medio mes y siguen empeorando, y 3 de cada 10 periodos donde se devuelven un poquito y periodos donde se suben un poquito. Y para nuestro infortunio, digámoslo así, se han hecho 2 estudios en los últimos años donde tomamos pacientes como usted, Felipe. Tengo 4 días de dolor al mes y tengo, como la doctora Fanny Isabel, 8 o más días al mes, que aparentemente es poco. Entonces les damos medicamentos preventivos, que es lo que usamos para controlar la enfermedad, y los estudios han evaluado 2 aspectos. Uno, si en ambas poblaciones logra prevenir. ¿Qué es prevenir? Disminuir 50% más intensidad, frecuencia o duración. Y en segundo lugar, evalúa si al que tiene más frecuencia que al que tiene menos frecuencia, el medicamento preventivo le impide que siga progresando la enfermedad. En ambos grupos sabemos que previene, pero en el grupo que es más severo, 8, no siquiera son 15, no logra impedir la progresión. Es decir, hay una serie de mecanismos internos que se van alterando y si no los controlamos adecuadamente, la enfermedad continúa. Saludemos el Manrique a Ana Lopera. Ana, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo va, Ana? Bien, muchas gracias, para felicitarlos por el programa. Muchas y gracias. para hacer una pregunta al doctor. Sí, por supuesto. Gracias. Doctor, yo quiero preguntarle, ¿los golpes repercuten más adelante en el crecimiento de los niños? Por ejemplo, yo tengo un niño de 10 años. En la edad pequeña tuvo muchos golpes, unos por descuidos de los papás, porque como son pequeños se aporrean muy fáciles, así estén al lado de uno, se aporrean muy fácil y desafortunadamente los dolores van siempre a la cabeza. Recuerdo el último golpe de mi hijo que fue en la cabeza junto a las CIES, en el arco de la puerta. El golpe fue tan duro que yo dije, Dios mío, se cayó la casa porque el golpe fue muy, muy impresionante. Afortunadamente no pasó mayores, el niño no le pasó absolutamente nada, pero de diciembre hacia acá tiene mucho dolor de cabeza. Entonces yo me pregunto, ¿los niños les da dolor de cabeza? ¿Cómo detectar que sí es de la cabeza? Si le puedo dar el acetaminofén, porque yo le doy el acetaminofén, no se pueden automedicar, me preocupa mucho, porque fuera de eso también él es alérgico. Yo soy rinítica crónica operada de senos paranasales y la pediatra me dice que obviamente el niño
por herencia la mamá le cogió pues esas malas energías, por decirlo así, las alergias, y que el niño va a sufrir pues de las alergias. Y cuando tiene la alergia, la rinitis, entonces pues, se le dispara automáticamente el dolor de cabeza y es impresionante, se le ponen los ojos grandes, la nariz roja, la cara súper roja, entonces me da mucho susto porque él me dice, te llevan del médico, no mami, dame una acetaminofén que a mí se me pasa. Le doy la acetaminofén y se le calma, pero el otro día, o por decir a las 6 horas, vuelve otra vez. Entonces es mi pregunta, esos golpes que recibió el niño, de pronto le puede percutar de pronto más adelante en su vida, o qué debo hacer. Muchas gracias y feliz día. Gracias a ti, Ana. Bueno, toca varios puntos importantes y nos abrió un poquito la historia como para entender más pues el acá caso. hay varios aspectos. La primera respuesta a las preguntas que ella hizo es, ¿un niño puede tener dolor de cabeza? Sí. ¿Desde qué edad? Incluso desde muy temprana edad. Sabemos que como los niños tienen un proceso de maduración del cerebro que es gradual, no siempre los niños pueden expresar que tienen dolor de cabeza, sino que frecuentemente en etapas muy tempranas, desde el año hasta los 3 o 4 años, lo que hay es un fenómeno de la respuesta del sistema nervioso automático que ahorita mencionábamos. Entonces, esos niños tienen frecuentemente indisposición, náuseas, vómitos, incluso que pueden ser severos, que requieren varias ocasiones de estar hospitalizados, cambios físicos donde ponen pálidos, sudorosos, fríos, y el cerebro va madurando y en esa medida ya el dolor va apareciendo. Y nosotros hemos visto niños desde los 3 a 4 años que son capaces de decir tengo dolor de cabeza. ¿Por qué decimos que tienen dolor? Porque no es usual que un niño deje de hacer sus actividades normales de juego o de estudio y se recueste, pida apagar el televisor o sus juegos o sus aparatos con los que juegan hoy y se acuesten 1 o 2 horas. Entonces, ¿los niños sufren dolor? Sí. Respecto a los traumas, ¿qué tanto pueden incidir o no hacia el futuro? No es posible dar una respuesta precisa de si ese trauma es la causa del dolor, pero no podemos descartar que no sea la causa del dolor, porque igual los traumas repetitivos van generando en un cerebro que flota impactos menores. Aunque tenemos un hueso que es muy grueso, que tolera los golpes, en los niños así no es. En los niños el cerebro y el hueso apenas viene en el proceso de maduración y no es tan fácil que el cerebro tolere eso. Pero a su vez también hay un proceso que llamamos la plasticidad. Los niños, hasta que no madura su cerebro, que es a los 6 años, su cerebro es capaz de responder al estímulo externo y zonas pueden ir asumiendo funciones de otras. Entonces, decirle que el trauma le va a generar algo hacia el futuro es complejo, es posible que sí, es posible que no. Pero también viene aquí otro punto, y es el que llamamos factores de riesgo. La doctora Fanny Isabel en la introducción hablaba de factores que pueden, nosotros hablamos de factores de riesgo, unos modificables y unos no modificables. Dentro de los no modificables hablamos de los traumas de cráneo, de las cirugías, incluso las cirugías de los senos paranasales, en los pacientes que son migrañosos, frecuentemente dan más migraña en el largo plazo. Y aquí hay otro punto también para considerar. Es frecuente que decimos, me duele acá en la región frontal o en la región de los ojos o senos paranasales y es siempre sinusitis. Sí. ¿Cierto? Entonces a todo el mundo le mandan antibióticos. Entonces, hay estudios internacionales que se han llevado a cabo y ¿usted cuánto cree que esos pacientes, de esos 10, de cada 10 de esos, cuántos tienen realmente sinusitis? 1 de cada 10. 1 de 10. 1 de cada 10. 8 de cada 10 tienen migraña. Sí. Y 1 de esos otros 10 tiene un dolor que llamamos hipotensión. Después se les decía, la ubicación no define, es el síntoma y la característica. Entonces, traumas, cirugías, son factores no modificables, el género femenino es no modificable y eso lo hace un riesgo porque como hay más fluctuaciones hormonales, el cerebro tiene unas antenas que llamamos receptores que detectan el cambio hormonal. Otro factor de riesgo no modificable es tener migraña. La migraña por sí sola es un factor de riesgo para empeorar. Y por otro lado tenemos factores modificables. ¿Cuál? La frecuencia, lo que les decía, 4 o 8.
Mientras más agresivos seamos en bajar la frecuencia del dolor, menos riesgo de empeorar. Usted lo decía ahorita, el sobreuso de analgésicos. Antes igual, pensábamos que un paciente con dolor podía consumir cualquier cantidad de analgésicos. Hoy sabemos que no solamente por la parte física que genera eso un daño, sino que para el dolor de cabeza, consumir más de 10 dosis al mes de cualquier analgésico, incluso Dolex, más de 10 al mes, genera más dolor de cabeza. Más de 10 al mes. Más de 10 al mes. Por ahí pasa la Pues, lista de pero hace muchas rato, personas, Pero de hace muchos rato pacientes. pasamos por ahí o pasan por ahí. Sí, definitivamente. Entonces en los niños incluso, así sea pequeño, como ella nos llamaba, usar frecuentemente acetaminofén no solo lo está poniendo en riesgo de una toxicidad del hígado. Hoy, de manera sorprendente, el acetaminofén es la primera causa de cirrosis del hígado en el mundo. Mejor dicho. Bueno, doctor, le cuento que tenemos televidentes llamándonos desde Amalfi. Qué rico escuchar gente de otras partes del departamento. Está María Eugenia llamándonos desde Amalfi. Bienvenida, María Eugenia, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias. Para felicitarlos por el programa y para hacerle una consultica al doctor. Claro que sí. Lo que pasa es que yo constantemente he tenido dolores de cabeza, pero hace algún tiempo que los dolores de cabeza se me han ido mermando, pero me ha quedado un calor. El calor me coge a veces el lado izquierdo, otra vez el lado derecho y me da siempre un dolorcito. Los oídos son como llenos y luego me queda un frío. Entonces yo quería como comentarle pues al doctor a ver como que me aconsejaba o qué sería bueno. A mí a veces me preocupa porque yo pienso, no, pues es que me va a dar de pronto algo. Sí, pienso cosas que uno no debe pensar, entonces yo digo, no, ¿qué sería? Entonces como para preguntarle al doctor a ver qué me aconseja él. Muy bien, María Eugenia, muchísimas gracias por tu llamada. Eso da pie a otra respuesta. La migraña es una enfermedad evolutiva, no es estática, la enfermedad va cambiando con los años. Así como a los niños pequeños les da de una manera, al adulto que lleva años con la enfermedad le cambia. Tanto los síntomas que acompañan al dolor como el dolor en sí también cambia. Y eso se debe a la distorsión que se va generando en los circuitos. Entonces, lo que ella refiere, que siente como una quemazón, no es que tenga una neuralgia. Una neuralgia es múltiples episodios de corta duración intensos, como si yo hiciera esto, pero es dolor sin dolor, dolor sin dolor, que pueden durar segundos o minutos. Una neuralgia no dura horas o días constantes. Una neuralgia es cuando hay migrañas de larga evolución, se activan unos circuitos del cuero cabelludo que hacen que se tenga un dolor de esos. Hay algunos que reportan que sienten como si un líquido caliente les bajara, se tocan el cráneo y están secos. Otros sienten como un corrientazo que les pasa de un lado a otro del cráneo y se asustan porque es un aneurisma. No, son circuitos externos del cuero cabelludo que se activan. Entonces la enfermedad evolucionando va generando otros dolores de cabeza diferentes. Y todo esto lo que hace nuevamente énfasis es en la necesidad de un buen tratamiento que no es analgésicos. Idealmente consultar al especialista, doctor, porque a veces el médico general se queda corto. Desafortunadamente tenemos una mala formación médica en el área de neurología. Es un área que tristemente los médicos les da mucho temor. En las facultades donde todo el mundo llega a ver el cerebro, hay un temor en la enseñanza y en el aprendizaje, entonces no es fácil. Y el médico cuando se gradúa sabe mucho de corazón, intestinos, pero el cerebro sabe poco. Entonces eso hace que también cuando se enfrenta a un paciente con dolor de cabeza, como tiene muchos síntomas, tiene quejas de dolor, tiene quejas emocionales, quejas de sueño. Son tantas cosas que lo abruma y termina haciendo un trabajo que de pronto muchas veces es incorrecto e insuficiente. Porque también, ahorita hablamos del valproico. Una de las claves del éxito de cualquier tratamiento preventivo, independiente del medicamento y del costo del medicamento, es usar adecuadamente el medicamento en los tiempos adecuados. Y por la mala formación, muchos médicos no manejan ni las dosis ni los tiempos. Entonces el paciente dice, no me sirvió, pero realmente si uno evalúa ese no me sirvió,
fue incorrectamente utilizado. Doctor Bolsi, pensando en los aspectos modificables y en prevención, el paciente puede identificar qué es lo que le desata, le desencadena una migraña, un dolor de cabeza, que supongo que hay alimentos, cosas, que el chocolate, que el pimentón, Sí. que el licor, que un cigarrillo. Sí, de hecho... Y de esa manera mermar los de episodios. eso, nosotros hablamos que quienes tienen mejor pronóstico son aquellos que se apersonan de su enfermedad para participar en el proceso terapéutico. Porque no es solamente dar medicamentos en una fórmula, es que la persona aprenda, no solamente, como decía la doctora Fanny Isabel en la introducción, los hábitos de vida saludables que se requieren, sino es el reconocimiento de factores externos, porque no es el mismo, ni es el mismo cada día, ni es igual para cada sujeto. Entonces, ¿cuáles sabemos que son los más importantes? 1, ayuno prolongado. 2, de manera llamativa, cambios ambientales. Nadie lo creía. Entonces, hay estudios internacionales en Norteamérica y Europa, pacientes que dicen, yo sé cuándo va a haber un cambio climático grande porque me da dolor de cabeza, y nadie les creía a ellos. Y en los estudios que se hicieron, los cambios bruscos de mucho sol, poco sol, mucho calor, poco calor, o mucha humedad, un día como ayer, está lloviendo, el oxígeno se pone pesado, esos cambios ambientales disparan un circuito que dispara la migraña. 3, cambios hormonales, especialmente en las mujeres. 4, cambios emocionales. Vivimos una vida difícil todos y tener migraña es tener un cerebro flojo que no tolera las situaciones de la vida normales. Si yo tengo un temperamento, cualquiera que sea, y mi vida no es fácil, eso genera que yo le ponga un volumen mayor al circuito y le incremente. Y al final de todo eso viene la parte de alimentos. Y en alimentos es una plétora inmensa de posibilidades. Interminable. Que realmente más que prohibirles a los pacientes, porque a veces hacen una dieta insostenible, no coma dulce, no coma grasa, no coma condimentos, no coma carne fría, no coma lácteos. Entonces, ¿qué como? Sí. Entonces, ¿cómo? Entonces, realmente el problema no es el alimento, sino la susceptibilidad de cada individuo, y si el paciente lo puede aprender y usa correctamente la prevención farmacológica y no farmacológica, es probable que no tenga que vivir en un cofre sellado, sino capaz de tener una vida normal. Muy bien. Bueno, doctor, le cuento que nuestros ciudadanos van a responder una pregunta que le hicimos en la calle. Les preguntamos, ¿qué cree que les produce el dolor de cabeza y cómo los tratan? Vamos a ver qué respuestas interesantes nos dan hoy. El calor y el estrés, y lo trato con una pastilla. Dolor de cabeza, el estrés, o sea, la vida que está viviendo hoy en día. Por ejemplo, yo trabajo mucho al sol y eso me produce dolor de cabeza. El estrés. ¿Cómo lo trato? Pensando en que no lo tengo o tomando medicamentos. Lo que pasa es que pues yo sufro dolores de cabeza, estrés, pero es por el estrés y es también por de pronto el consumo de grasas, azúcares. Entonces simplemente no consumir los productos que le hacen daño a uno, las grasas, los azúcares. Y lo trato fácil pues con, no sé si puede ser drogas, pastillas, un acetaminofén. Por comer tantas carnes frías, también la carne de cerdo. Produce dolor de cabeza, la congestión, el bullicio. ¿Y cómo le trata? Pues por medio de medicamentos. De pronto las preocupaciones, ¿sí? El estrés, todo eso. ¿Y cómo lo tratamos? Buscando cómo solucionar esas dificultades y también buscando momentos de paz, de tranquilidad, de serenidad. Porque igual la pastilla a veces no contrarresta como la dificultad. El dolor de cabeza que se produce en estos momentos es con el estrés. ¿Y cómo se trata? Pues no sé, tratando como de manejar la situación y tomando medicamentos. Muchísimas gracias a nuestros televidentes. Si hay un factor común, doctor, el estrés y la tensión. Por eso también cada vez toma más preponderancia en el tratamiento de migrañas o de cualquier cefalea, lo que yo ahorita mencionaba, tratamientos no farmacológicos. No solamente es dar medicamentos, sino que tenemos la opción hoy de implementar medidas no farmacológicas donde al paciente se le enseña, por un lado,
a aprender a detectar los cambios del cuerpo cuando tengo dolor, que siempre los hay. Ahorita hablábamos sudoración, frialdad, palidez, tensión muscular. Y les enseñamos a través de terapeutas cómo pueden lograr controlar parcialmente, no solamente la respuesta del cuerpo fisiológicamente, sino también les enseñamos a manejar un poco esa conducta errónea alrededor de la enfermedad y de la vida. Porque si les damos herramientas no farmacológicas al paciente, sabemos que la mejoría puede ser superior a solo tomar medicamentos en un 50%, y el tratamiento no farmacológico permite un sostenimiento de largo plazo que no lo da solamente los medicamentos. Entonces, la invitación es a creer que no solamente medicamentos, sino que debemos aceptar que hay otras opciones, no tomar pastillas que pueden ser muy útiles en la enfermedad. Para ir a la pausa, dos cositas. Una que les estoy debiendo desde el comienzo. www.telemedellin.tv por dos razones. Uno, lo cerré, aquí está. Señal en vivo para que nos sigan también por internet. Simplemente dan clic ahí y ahí nos encuentran. Y lo otro, Telemedellín Radio. Aquí en este botón pueden acceder a la señal de nuestro programa en radio. Y lo segundo que les iba a contar es que venimos haciendo esta semana un balance de varias cosas que se trabajan desde la Secretaría de Salud. Esta semana el tema de vacunación con unos logros muy importantes en Medellín. Vamos a la pausa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este es un avance especial de Noticias Telemedellín desde el sector Primavera en el municipio de Bello, al norte del Valle del Aburrá, donde en este momento la policía da cumplimiento a una orden de desalojo en esta zona del norte del Valle del Aburrá, donde según las autoridades cerca de 20 familias invadieron este lote de pertenencia de la alcaldía de Bello y han empezado a construir desde el mes de noviembre varias viviendas. Según las autoridades, en este momento la idea es dar cumplimiento a una orden de la inspección que es derribar cada una de las viviendas que vemos en este momento han sido construidas desde noviembre. Para las autoridades también se trató aquí de una situación de estafa en la cual las personas compraron sin saber que el lote era público, aunque también dice que algunas sí lo sabían. Sin embargo, esto no las exime y por eso las viviendas son derribadas, muy a pesar de que las varias familias se opusieron e incluso en el transcurso de la mañana se registraron algunos enfrentamientos con el cuerpo antimotines de la policía. ¿Por qué no me notificaron cuando apenas había hecho los huecos? Ahí era donde iba a llegar el INMAD de la policía, suspendía ahora, acordonar todo y nosotros no habíamos hecho más nada porque sabíamos que no podíamos. Nosotros desconocíamos este procedimiento de la alcaldía. Hoy no entendemos de dónde salen que tienen escrituras, cuando ellos han tenido un tiempo prudente para demostrarle al inspector y a las fuerzas y a la policía que tienen la propiedad o que tienen los documentos que demuestran la propiedad y el dominio del predio. Mientras avanza este proceso de demolición de varias de estas viviendas que han sido construidas por las familias, nosotros vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta información, que como lo decíamos anteriormente, se han registrado ya algunos enfrentamientos entre algunos habitantes que se oponen a esta demolición con el cuerpo antimotines de la policía. Hasta ahora hemos podido registrar que 2 personas han resultado lesionadas como consecuencia de estos enfrentamientos. En nuestra emisión de las 12:55 de la tarde, esperen más información. Muy buenas tardes y recuerden que todo lo que pasa en Medellín y el Valle del Aburrá se ve primero en Noticias Telemedellín. Definimos cefalea como los dolores en la cabeza y definimos cabeza como lo que está por encima del arco cigomático, pero muchas veces se mezcla también con los dolores de la cara. En algunas ocasiones son dolores que van juntos.
digamos, las cefaleas en general, pongamos, como hay muchos tipos, la prevención va a ser distinta. Lo ideal para el paciente, automedicarse, pues no tiene mucho sentido porque es que él mismo identifique qué es lo que le esté causando dolor, si hay algún alimento, si hay algún factor personal estresante, si hay algún factor de hábitos. El dolor de cabeza, hay estudios que muestran que puede ser hasta el 45% de la consulta. O sea, un médico se puede encontrar con muchos dolores de cabeza y la mayoría no van a tener nada grave. Ahora, yo como paciente y como médico al mismo tiempo, debo saber cuáles son unos signos que nosotros llamamos signos de alarma. Para efectos prácticos, cualquier cefalea de inicio reciente, o sea, que antes no haya tenido cefalea y haya aparecido, o que cambie en su intensidad, o en sus características, que sea, mira, yo tenía dolor de cabeza, pero este ya es distinto, nos habla de un signo de alarma. La gran mayoría de los pacientes, si no tienen signos de alarma, no van a necesitar una imagen, o si no tienen enfermedades concomitantes, que tengan inmunosupresión, que estén en embarazo, que sean mayores de 50 años o menores de 5 años. En general, no van a necesitar una neuroimagen y van a necesitar fundamentalmente un acompañamiento interdisciplinario de todos los factores de riesgo en la casa, y ese va a ser como una duda grande, que yo creo que esa es la respuesta. Bueno, y ahí veíamos al doctor Juan Fernando Arias, él es neurocirujano y nos hacía también como un pequeño resumen de cuáles son las cefaleas, cuáles son esos signos de alarma de los que hay que estar pendientes y la importancia en la consulta y la importancia en lo que genera estos dolores de cabeza en los pacientes. Al comienzo del programa, doctor Bolsi, yo le decía a los televidentes que hay unos estudios que indican que el 20 o el 25% de los pacientes con migraña entre 10 y 30 minutos antes tienen como la capacidad de darse cuenta que les viene la migraña, que les viene el dolor de cabeza. Eso es real y eso sirve claro, para prevenir el efecto. Ese fenómeno es un fenómeno eléctrico que llamamos aura. Y es un fenómeno que frecuentemente sucede más en la actividad visual. Ellos pueden reportar diferentes síntomas, desde ver puntos negros que cambian en el campo visual, o ver luces brillantes que van migrando de un sitio a otro, o ver lo que llamamos un espectro de fortificación, como si fuera un castillo que crece. Pero también hay aura diferente a la visual. Puede haber trastornos de sensibilidad, sienten o síntomas diferentes o pierden la sensibilidad de manera transitoria, o pueden haber también auras motoras, donde la persona pierde transitoriamente la fuerza de un lado del cuerpo y después revierte. Todo eso da susto, pero hace parte de lo que yo ahorita hablaba, que la migraña no solo es dolor. Hay una serie de múltiples alteraciones que lo acompañan y el aura es una de esas. Bueno, pero referente al panorama de los tratamientos y con los cambios del estilo de vida, ¿podemos controlar de una forma importante que la calidad de vida mejore, doctor Bolsi? Tenemos muchas más herramientas de lo que había años atrás. Tenemos mucho más conocimiento científico de lo que teníamos antes. Van a venir hacia el futuro exámenes de imágenes del cerebro que nos van a permitir saber qué sitios funcionalmente están alterados, no estructura, sino el funcionamiento. Tenemos opciones terapéuticas desde bajo costo hasta alto costo que son muy efectivas, tanto para el manejo agudo, que llamamos abortivo, como para el manejo preventivo, pero lo fundamental es que el paciente comprenda que estamos frente a una enfermedad, que necesitamos que él participe en el proceso del tratamiento, que se apersone, que aprenda a reconocer factores disparadores para que él mismo los atenúe, que aprenda a no tomar frecuentemente analgésicos, que acepte que así como el que es hipertenso consume de por vida pastillas para hipertensión, frecuentemente los migrañosos requieren medicamentos preventivos de largo plazo que no se retiran, porque es la única manera de poder lograr un óptimo manejo. ¿Y por qué esto lo hago tanto énfasis? Es porque sabemos que en la migraña, como tiene cambios moleculares, quienes no logran hacer un buen tratamiento, el cerebro termina por dañarse estructuralmente, microscópicamente, y lleva a que 1 de cada 100
tenga lo que llamamos una migraña refractaria, es decir, no responde a absolutamente nada. Doctor Bolsi, muchas gracias por acompañarnos hoy en Medellín Ciudad Saludable. Muchas gracias a ustedes por la invitación, espero que haya sido de utilidad. Claro que sí, Muchísimo. y mucha, Claro. yo sé que sí, los televidentes también. Como siempre, muchas gracias por esa participación tan activa, llamadas desde otros departamentos, desde otras partes de Antioquia. Utilización del correo, eso es lo que nos gusta de este programa, que ustedes participan. Mañana otro tema interesantísimo. Semana están de lujo los temas, vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson. Que tengan feliz tarde y nos vemos mañana a las 11.